Silencio, por favor. 5, 4, 3, 2. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de los podcasts de Sin Miedos en la Radio, que con muchísimo gusto, con muchísimo amor, entrevisto, me acompaña gente muy linda, muy solidaria, muy comprometida con el bienestar y que nos contribuyen permanentemente para saber cómo marchar en esta dura vida hacia lugares de paz y de tranquilidad. Hoy me acompaña Lorena Vinuesa. Ella es psicóloga clínica, una colega muy querida y que además tiene un libro escrito. Escribir un libro no es algo tan sencillo y vamos a hablar del libro y vamos a hablar de toda la perspectiva de lo que trata el libro. Es un libro muy recomendable, sobre todo porque te da la esperanza de que se puede estar bien. Y esto me parece que es muy importante. Gracias, Lorena, querida, por acompañarme. Gracias, Isabel. Siempre un gusto trabajar contigo, pues poder compartir, ojalá, un mensaje de esperanza a las personas que viven depresión y a los que quieran escribir un libro también. Ahí me apunto. Madre mía, eso sí que es así que brava. Eso sí que es un desafío. Bueno, este libro de Depresión y Realización, que es una historia, es un documento del proceso terapéutico de una paciente que sufrió un montón de traumas, un montón de situaciones muy desagradables y que Lorena va recabando, va anotando y va construyendo el relato en esta producción literaria. A mí me gustó mucho el libro porque abre esperanzas, verdaderamente abre esperanzas. Contanos un poquito, Lorena querida, cómo fue que se te ocurrió, cómo fue que la paciente quiso que se supiera su historia, porque eso es muy importante, ¿no? Todo eso es importante. Muy importante, sobre todo porque de lo contrario sería una violación muy severa de sus derechos la ética, individuales, de la privacidad. claro, de todo. Sí. Contanos un poquito. A ver, desde que empecé a trabajar con ella, la primera sesión hicimos una percepción de su inconsciente, una canalización, es una terapia que se hace con meditación, y desde la primera sesión ella conectó muchísimo, pudimos percibir que había una experiencia de abuso sexual, ¿ya? Ella ya no recordaba esa experiencia, me buscó porque quería saber por qué se sentía tan desanimada, no quería trabajar, no podía cuidar bien de sus hijos, entonces buscó ayuda por esa razón. En la canalización observamos que había vivido una experiencia de abuso, entonces ahí yo ya me puse alerta, ¿no? Porque siempre una experiencia de abuso sexual es muy devastadora para un niño y pues tiene repercusiones hasta la vida adulta. Entonces eso fue lo primero que pudimos ver en esta percepción de su inconsciente y progresivamente ella quiso continuar, digamos, con la terapia y a través de regresiones pudimos mirar pues que este abuso era una sola de las múltiples experiencias traumáticas que ella había vivido en su vida, ¿no? Entonces trabajamos en un proceso de sanación del abuso que había tenido en su infancia, cómo estuvo desprotegida de su padre, de su madre, una vez que ella lo comunicó. Entonces eso hizo que el traumatismo sea mucho más profundo porque casi se la culpabilizó por la situación del abuso, que suele ser común, ¿no? Pues victimizar a la víctima, ¿no? Entonces eso ocurrió. Entonces después vino ella para una sesión en la cual dijo que le dolía muchísimo el pecho, que había hecho un ejercicio de mirarse desnuda en el espejo, ¿ya? Y que cuando hizo esta experiencia sintió un ardor, un dolor espantoso en el pecho y entonces tuvo que parar el ejercicio y dejarlo ahí. Entonces cuando fue a la terapia le dije, tenemos que entrar en esta sensación porque todas las sensaciones del cuerpo comunican algo que está pasando en tu interior. Entonces entramos en la experiencia y pues encontramos una experiencia devastadora, una golpiza que su padre le había dado alrededor de los 9 años porque pues preferían a su hermana y entonces ella hizo una travesura para pues
molestar a su hermana, digamos, ¿ya? Y bueno, pues se cayó, lloró y todos salieron a favor de la hermana, pero el padre le da un castigo desmedido, absolutamente cruel, digamos, ¿no? Y lo que me impresionó tanto es de que la toma de un pie y la pone colgada para darle el castigo, tomándola de un pie. Entonces, imagínate la sensación de indefensión absoluta que tiene una persona que está colgada, un niño, ¿ya? Y en esta posición le golpea, pero le golpea sin piedad, o sea, ella solo alcanzaba a llorar, casi ya no tenía voz, ya no le salía la voz. Ella creía que la iba a matar, o sea, esa era la sensación de la niña, mi padre me va a matar. No importa si el papá quería o no matarla, importa qué sentía la niña, me va a matar. Entonces, en determinado momento, pues la soltó. Nunca la relación fue igual ya con el padre nunca la volvió a abrazar, se rompió la relación con el padre, ella quedó huérfana de padre teniendo padre, digamos, ¿no? Porque se puede estar huérfano viviendo con el padre. Entonces, yo vi que estas experiencias eran como gran parte de la depresión que ella tiene actualmente, porque la gente no se da cuenta de que la depresión tiene un origen desde el embarazo, el parto, los primeros años de vida, experiencias traumáticas, y luego aparece la depresión. No es algo que apareció porque me botaron del trabajo hoy, siempre tiene unas raíces más profundas, a menos que sea una depresión reactiva porque me botaron del trabajo y es coyuntural, digamos, pero cuando es el cuadro de depresión hay todos estos elementos. Entonces, bueno, un poquito para responder tu pregunta, pues tanto el caso de ella, ¿no? Su historia, cuanto los talentos que ella tenía para percibir otras dimensiones, la creatividad, porque pues tiene una profesión de arquitectura, entonces siempre estaba hablando de mandalas, dibujos que a ella se le ocurrían hacer, creaciones muy propias de ella, como de estructuras, decía ella, que no existe una tecnología para poderlas construir. Todo eso me llamaba a mí mucho la atención de ella como ser humano. Encontré que era un ser humano muy valioso, muy sensible, muy creativa, ¿ya? Y en algún momento, cuando ya avanzamos muchísimo en el proceso, pues una etapa del proceso que concluimos, porque son varias etapas, le dije, ¿no? De que pues su historia me parecía muy importante, de que la mujer que es ella debería ser conocida, aunque no puedo pues decir su nombre, pero que su historia debía ser conocida, ¿no? Porque reúne todo, o sea, maltrato del padre, abandono, negligencia de la madre, abuso sexual, todas las Pero sin embargo hay un logro posibles. académico fuertísimo. Sí, o sea, ella... Digo, ahí hay todo como una salida, eso se da mucho en la gente abusada y retraumatizada, ¿no? Hay Sí. como que un aspecto que de pronto pueden emerger. Y entonces, Exacto, ¿qué te dijo? sí. Cuando le propuse, pues dijo que lo iba a pensar. Le dije que de todas maneras yo iba a escribir su historia para ella, para que ella la leyera, lo que yo había percibido de su historia. Entonces yo recopilé todas las fichas de ella, de su tratamiento, la escribí y bueno, ella también, como era arquitecta, sabe dibujar, tenía unos dibujos simples, ¿no? Pero unos dibujos de cómo ella percibió el maltrato cuando era niña, que eran pero geniales para poder expresar todo su conflicto, ¿no? Entonces armé la historia de ella, puse los dibujos de ella acorde a los trayectos del proceso que hicimos y se lo di para que lo leyera. Entonces ella estuvo muy conmovida de la forma como yo la veía a ella, era otra forma de mirarse. Yo me convertí en un espejo para mirar algo distinto de ella, que se creía nada, se creía nadie, tenía el peor concepto de sí misma, ¿ya? Entonces, cuando ella se vio a través de lo que yo escribí de ella, ella se sintió muy bien. Yo pensé que esa podría ser una técnica terapéutica, ¿no? Escribir la historia de la persona a que se mire de otra forma. Pero claro, sería una técnica bien compleja. Sí. Pero mucho tiempo. Mucho trabajo. Pero sirvió, me alegró mucho porque ella se sintió por primera vez vista como el ser humano valioso que ella es, que nunca se había visto. Como ser humano.
como ser humano. Como sujeto, Como sujeto de derecho, como sujeto de deseo, Sí, a ese sí, nivel. Porque sí. la destrucción del abuso sexual, de la violación sexual, la destrucción de la violencia en general, deja totalmente sin identificación al ser humano, lo deja totalmente doblegado. Una cosa es muy, muy fuerte. Claro, es como que la parte del amor por ti mismo no está. No. Está un odio hacia ti mismo. Y el músculo del amor no se cultivó. No se cultivó. No, claro. en el caso de ella, pues no, ni su padre, ni su madre. Su padre, hasta antes de esta golpiza que le dio, Claro. era un poco más cercano, digamos, a ella, como que la defendía de la mamá. Pero luego de esta situación hubo una ruptura, como dije antes, con el padre. Entonces ella, a raíz de esta experiencia que tuvo, se le abrieron canales de percepción, ¿no? Y empezó a ver mundos paralelos. Entonces veía ángeles, por ejemplo, hablaba con ángeles. La disociación. Bueno, yo trabajo un poquito psicología iniciática, entonces para mí no le vi como una disociación, sino como en la psicología sería una disociación, pero en la psicología iniciática es más bien como una apertura de canales que hacia tienen otras que ver dimensiones con el sexto chakra, ¿no es cierto?, que te permite percibir como alguien que es clarividente, ¿no?, que puede ver el pasado, el presente, el futuro, ¿no es cierto?, tienen estos talentos. Entonces ella desarrolló esto y hablaba con los ángeles, empezó a hablar en lenguas. En la religión suelen usar esto, ¿no?, de hablar en lenguas, ¿no?, como un proceso místico, espiritual, que tú empiezas a hablar en otros idiomas que no sabes qué son, pero la experiencia subjetiva de ella era de muchísima luz y muchísimo amor cuando ella hablaba en lenguas. Se sentía como en un estado de éxtasis, ¿ya? Entonces ella encontró refugio en la religión, digamos, porque la pasaron de colegio a uno religioso, y entonces encontró en la religión un refugio a su absoluta orfandad, ahora ya de la madre, ahora del padre. Entonces ella encontró refugio ahí. Ahora, también apareció, a raíz de la golpiza que ella vivió, un hombre negro, de color negro, no de la etnia negra, sino lo veía negro, ¿no? Que la perseguía constantemente, ¿ya? Que la perseguía constantemente, especialmente en las noches. Cuando ella iba a dormir, dice que ella sentía que le iba a ahorcar y que le apretaba el cuello hasta que quedaba sin aire. Pero entonces yo trataba, en mi mente racional, le decía, a ver, ¿te apretaba el cuello o tú imaginabas que trataba de establecer la diferencia? Difícil, es muy difícil, muy difícil. Ella sentía, ella me describía que no podía respirar y que cuando ella decía, se entregaba, ¿no?, a la muerte, digamos, me mató, este hombre me mató. Entonces ella se daba por vencida, el hombre le soltaba. Entonces yo hice una asociación entre esta experiencia que ella me dijo que se volvió reiterada de muchos años después de la golpiza del padre, una asociación entre que este hombre negro era una simbolización del padre, que en un determinado momento cuando la tenía colgada la quería matar y que la soltó cuando ella estaba casi muriendo. Porque ella cuando estaba colgada, en determinado momento dijo sí, se entregó y dijo sí, o sea, voy a morir, ¿ya? Y ahí pues el papá le soltó, digamos, ¿no? Entonces, esta simbolización, porque la mente, la psiquis crea historias para poder procesar, digamos, el impacto de semejante traumatismo, pero este ser, digamos, le persiguió durante muchos años. Cuando yo hice esta lectura, esta interpretación de esta experiencia del hombre que la quería matar, relacionada con su padre, le hizo mucho sentido, como que le ayudó a entender, porque ella estaba muy confundida de todas sus experiencias, las que tuvo. Pues claro, un psiquiatra habría dicho, usted tiene esquizofrenia, digamos, ¿no? Entonces... Los rótulos son facilísimos de poner. Claro, sí. Pero claro, yo trabajo, como te digo, psicología iniciática, entonces para mí más bien son como indicadores de por dónde tengo que ir en los aspectos místicos, espirituales, que las personas, porque es una dimensión del ser humano, claro, no es una supuesto. creencia religiosa, o sea, puedes no tener ninguna religión y tienes una dimensión espiritual. Entonces, bueno, trabajamos un poco eso con ella.
avanzamos en el proceso mucho. Fue muy fuerte, muy duro, muy doloroso para ella recordar. El libro sí. Porque ella no recordaba nada de esto, estaba oculto en su inconsciente. Eso es como importante para la gente que nos está escuchando saber, de que a veces llegan las personas a consulta, llegan con depresión, dicen, pero no me ha pasado nada. Es porque está en su inconsciente las experiencias reprimidas, ¿no? Suprimidas en su interior, pero es cuestión de utilizar ciertas metodologías para poder acceder al inconsciente y poder extraer las experiencias. En el caso de ella, pues pudimos hacer todo eso y siempre tuvo acoso de parte de la madre también, ¿no? La madre le acosaba permanentemente y eso era cotidiano, siempre la degradaba, le descalificaba, ¿no? Ahí es donde yo, pues claro, como terapeuta, pero más eso como ser humano, pensaba, ay, pero el arquetipo de la madre, ¿dónde está, no? La que cuida, como pues María Fernanda nos contaba, ¿no? La madre que deja cosas de hacer para cuidar de su hijo y esta señora le maltrata hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, ahí dice, bueno, pues este es el arquetipo en el lado luminoso, pero el arquetipo de la madre en el lado oscuro es la que hace eso que le decía ella. Lamentablemente, y es frecuente, se ve mucho. Sí. Y el problema de las huellas que deja. A mí me parece que tu aporte es maravilloso en el sentido de abrir las puertas de que hay solución y de que todo lo que nos está pasando hoy tenemos que buscarlo atrás para poderlo procesar y para poder estar con un bienestar completo. Muchísimas gracias, Lorena. Un último mensaje y agradecerte profundamente tu presencia aquí. Sí, con mucho gusto. Bueno, el libro está en Amazon, lo pueden encontrar como Depresión a Realización, de mi autoría, Lorena Vinuesa, para que lo puedan leer y tener una guía de los caminos que se pueden seguir para trabajar la depresión. Hay alternativas, yo uso mucho medicina alternativa como complemento para evitar medicinas pues psiquiátricas, digamos, pero obviamente hay que evaluar siempre los casos, a veces la pueden necesitar. Muchísimas gracias. Y para la gente querida, nos volvemos a ver en el próximo podcast de Sin Miedos en la Radio. Muchísimas gracias.